Bien, en el video anterior habíamos derivado la ecuación diferencial mostrada en la pantalla y nuestro interés era poder obtener una expresión para la diferencia de temperatura media logarítmica. El día de hoy vamos a resolver esta ecuación diferencial. Lo que tendríamos que hacer es hacer la integración. Tenemos que integrar desde la posición x igual a 0 hasta la posición x igual a L. Para ello, nosotros básicamente aplicamos integral a ambos lados y obtendríamos entonces lo siguiente: el logaritmo natural de la diferencia de temperatura TH evaluado en L menos T sub C evaluado en la posición L entre estos mismos dos valores, TH evaluado en 0 menos T sub C evaluado en 0. Y esto sería igual a la integral evaluada desde 0 hasta L de el coeficiente de transferencia de calor por el perímetro multiplicado por el factor 1 entre W del fluido caliente más 1 entre W del fluido frío por un diferencial de X. Entonces esta ecuación la podemos nosotros resolver, pero para hacerlo tenemos que asumir que algunas propiedades son constantes, particularmente que el coeficiente de transferencia de calor, el perímetro y el calor específico a presión constante son variables constantes. Si hacemos esto, entonces la expresión nos quedaría como el logaritmo natural de la diferencia temperatura caliente evaluada en L menos la temperatura fría evaluada en L dividido entre la temperatura caliente evaluada en 0 menos la temperatura fría evaluada en 0, y entonces la expresión UPL o el coeficiente de transferencia de calor y el perímetro saldrían y nos quedaría la integral de dx por ese paréntesis donde están los W's. Entonces al final, evaluando, nos queda prácticamente de 0 a L la longitud de L. Por lo tanto, tendríamos U, perímetro, la longitud L, y esto multiplicado por 1 entre WH más 1 entre WC. Tendríamos nosotros esta expresión mostrada acá, la cual sería la respuesta a nuestra ecuación. Pero podemos también incorporar el balance energético del intercambiador. Por lo tanto, del balance de energía del intercambiador, podríamos escribir que el flujo másico por el calor específico del fluido caliente multiplicado por la diferencia de temperatura que experimenta el fluido caliente, que en este caso es T sub H evaluada en la posición 0 menos T sub H evaluada en la posición L, tiene que ser igual a lo que está ganando la corriente fría, que se puede expresar como flujo másico por el Cp de la corriente fría por la diferencia de temperatura de la corriente fría
evaluada en L menos la temperatura de la corriente fría evaluada en 0. Es básicamente, del lado izquierdo tenemos cuánto calor ha perdido la corriente caliente y del lado derecho tenemos cuánto calor ha ganado la corriente fría. Bien. Al hacer este planteamiento, sabemos que esto es igual a la tasa de calor que ha sido intercambiado entre las dos corrientes. Y podemos también expresar lo siguiente, que el W, que ya lo hemos definido, de la corriente caliente, es flujo másico por Cp básicamente, es igual a la tasa de calor que se intercambian ambas corrientes entre la temperatura caliente evaluada en 0 menos la temperatura caliente evaluada en L. Y de forma análoga se puede plantear que el W sub C es igual a la tasa de calor dividida entre la temperatura fría evaluada en L menos la temperatura fría evaluada en 0. Esto nos permite entonces, sustituyendo, obtener lo siguiente, una expresión bastante importante. La tasa de calor es igual al coeficiente de transferencia de calor por el perímetro por la longitud, esto multiplicado por la temperatura caliente evaluada en L menos la temperatura fría evaluada en L menos la temperatura caliente evaluada en 0 menos la temperatura fría evaluada en 0. Esto dividido entre el logaritmo natural de la temperatura caliente evaluada en L menos la temperatura fría evaluada en L dividido entre la temperatura caliente evaluada en 0 menos la temperatura fría evaluada en 0. Y esta expresión es muy importante porque nos permite identificar finalmente que la diferencia de temperatura a considerar en un intercambiador de calor, la cual nosotros llamamos la diferencia de temperatura media logarítmica, ese es el nombre que le damos, es igual a la expresión de la derecha. Es decir, la temperatura caliente menos la temperatura fría, ambas evaluadas en la posición L, menos la temperatura caliente menos la temperatura fría, ambas evaluadas en la posición 0, dividido todo esto entre el logaritmo natural de la temperatura caliente menos la temperatura fría evaluada en L entre la temperatura caliente menos la temperatura fría evaluada en 0. Y esta es, por tanto, la expresión de la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador de calor en general.